Niveles de organización. Sin importar que estemos estudiando un ser vivo o la vida como un todo, podemos identificar una jerarquía en la organización biológica. En cada nivel, la estructura y la función se encuentran coordinadas de manera precisa. Un buen modo de estudiar un nivel es mirando sus componentes al nivel inmediatamente inferior. Por ejemplo, los biólogos pueden aprender mucho de las células mediante el estudio de las moléculas altamente complejas como las proteínas o lípidos que las componen. Del mismo modo, las moléculas altamente complejas pueden ser entendidas en términos de sus componentes individuales. Cada nivel posee propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inmediatamente inferiores. Las poblaciones de organismos poseen propiedades emergentes tales como la densidad poblacional, la estructura de edad y las tasas de muerte o nacimiento. Un individuo por sí mismo no posee estas características. Considere también el cerebro humano. El cerebro está compuesto por millones de neuronas. Usted puede estudiar de manera individual cada una de esas neuronas y aún así no tener ni idea cómo funciona el cerebro como un todo. Solo cuando las neuronas están conectadas entre sí, estas propiedades emergentes aparecen, como la capacidad de coordinación motriz o de resolución de problemas. La vida misma es una propiedad emergente al nivel celular. Por debajo de este, las estructuras químicas, bajo las condiciones conocidas, no pueden controlarse o reproducirse por sí mismas. La vida misma sería una propiedad emergente al nivel de una población variable. Un solo individuo no puede evolucionar. La evolución misma sería una propiedad emergente al nivel de una población variable. Este podría considerarse como el verdadero resumen del estudio de la biología, lo cual debe resumir conceptos de química, de la célula, de la anatomía y de la ecología. Aunque dijimos que no hay superveniencia, eso no implica que todas las propiedades sean emergentes. Hay propiedades no emergentes o supervenientes que dependen de los componentes, por lo que es importante conocer algunas características generales de los niveles de complejidad inferiores a la célula. Del átomo a la molécula. El átomo es el nivel de organización más básico en la química, seguido por las moléculas. Varias moléculas pueden unirse para formar macromoléculas. La clave aquí es el enlace atómico fuerte, especialmente el enlace covalente entre estructuras de tipo orgánico. Las macromoléculas son moléculas gigantescas compuestas por miles o miles de millones de átomos. Estas moléculas poseen propiedades químicas emergentes que no aparecen en las moléculas más pequeñas, que dependen de sus formas. Los fosfolípidos, por ejemplo, son un tipo de macromolécula. Algunas macromoléculas son más variables que otras. Un ejemplo son las proteínas que usan sus formas para realizar sus labores. Aún dentro de las proteínas existen diferentes niveles de complejidad. Lo mismo pasa con los lípidos ilustrados en el presente video, los cuales tienen como propiedad emergente el almacenamiento de energía de manera compacta. De moléculas a subunidades. Las subunidades se conforman de varias macromoléculas de alto peso molecular unidas entre sí por interacciones moleculares débiles o fuertes. Algunas de las más simples son subunidades conocidas como pastores moleculares en el citosol, que se encargan de agrupar sustancias de importancia para que sean usadas más fácilmente por la célula. Pero existen otros ejemplos más importantes, como la propia membrana celular o las subunidades que conforman el ADN o al ribosoma. Las subunidades ya ingresan al terreno biológico debido a que pueden experimentar variabilidad. Las membranas biológicas están formadas por la unión de varios lípidos y proteínas, cada una macromolécula. La propiedad emergente en este caso es la relación con el control de los procesos, la aceleración de las reacciones de las proteínas y la separación del medio interno y el medio externo. Junto con la última estructura, el genoma, se forman las células. Se requiere del funcionamiento sincronizado del genoma, el ribosoma y la membrana para generar una célula viva simple como una bacteria o una arcaica. Cada uno de estos niveles es estudiado por una rama de la química. Por ejemplo, los átomos y moléculas simples se estudian en química inorgánica o química introductoria o incluso en cursos avanzados de física.
Las moléculas más complejas se estudian en química orgánica, las macromoléculas y las estructuras que éstas forman en subunidades se estudian en bioquímica. Cada nivel posee su propio grupo de propiedades emergentes, que en ciertos niveles aún son pobremente entendidas. Los niveles organísmicos. El individuo se caracteriza por estar vivo, es decir, por presentar todas las propiedades de los seres vivos y por realizar todas las funciones de los seres vivos, por lo que hay un factor clave a tener en cuenta, la unidad de funcionamiento orquestada. Al igual que los instrumentos de una orquesta, podemos analizar cada uno de los componentes estructurales del ser vivo por separado, pero jamás deberíamos olvidar que estamos tratando con segmentos que están vinculados en un todo. Los niveles organísmicos comprenden los niveles entre la célula y, si es necesario, el individuo multicelular con tejidos diferenciados. Sin embargo, es importante resaltar que muchos seres vivos están compuestos por una única célula, y en ellos el nivel organísmico salta directamente al nivel de organización ecológico. Sin embargo, dado que la biología es la ciencia de las excepciones, también es posible señalar que especies de seres vivos que por siglos fueron consideradas como unicelulares, pueden experimentar los beneficios de niveles de complejidad en los cuales las células actúan colectivamente por un bien mayor. La célula se considera como la unidad básica de estructura y función de la vida. Está unida por una membrana celular y posee un material genético que actúa como un sistema de control principal, mas no es el único. Está definida precisamente por una membrana biológica que separa el medio externo, que puede ser agua o una matriz extracelular, de un medio interno llamado citoplasma. El citoplasma se divide en una parte líquida o semilíquida llamada citosol y organelos simples o complejos dependiendo del tipo de célula. La célula por sí misma exhibe las propiedades de los seres vivos y sus funciones, aunque algunas de estas funciones estén bloqueadas en ciertos momentos de su ciclo de vida. Por ejemplo, la mayoría de las neuronas tiene bloqueada la propiedad de reproducción, aunque algunas pocas puedan reproducirse en momentos muy concretos. Los tejidos. Los tejidos son conjuntos de células de un tipo semejante que se encuentran embebidas en una matriz extracelular que media las interacciones entre el medio ambiente y las células individuales. Existen propiedades emergentes del colectivo celular causadas principalmente por la naturaleza bioquímica de la matriz extracelular, como un contenido de agua y glicoproteínas fibrosas. Incluso las mismas bacterias pueden llegar a este nivel gracias a la formación de bioplacas o biopelículas. Sin embargo, lo que más distingue a un ser multicelular real de uno pluricelular crudo es que el multicelular puede generar diferentes poblaciones de células especializadas con diferentes matrices extracelulares para funciones especializadas en lugares diferentes de su cuerpo. Los tejidos también se caracterizan por poder realizar funciones como un todo, que una célula individual no podría llevar a cabo. Por ejemplo, el tejido epitelial protege a otros tejidos debajo de él, pero esta propiedad es emergente a la organización en forma de cubierta que posee este tejido. Una sola célula no puede cubrir, pero muchas células sí. Ese es un ejemplo de una propiedad emergente. Los órganos. Un órgano está compuesto por diferentes tipos de tejido para realizar una función general. Por ejemplo, el estómago está compuesto por tejidos epiteliales que protegen la masa interna y por tejidos que segregan ácidos para descomponer el alimento. La función completa de descomponer el alimento no puede ser llevada a cabo por solo un tejido, ya que el epitelio por sí solo no hace nada, y el tejido que segrega ácido se descompondría a sí mismo si no fuera por la protección del epitelio. Asimismo, debajo de esos otros dos tejidos se encuentran tejidos musculares que mueven el alimento desde el orificio de entrada al orificio de salida. Solo cuando los tejidos funcionan de manera coordinada, el órgano puede funcionar de manera correcta. Sistemas o aparatos. Cuando varios órganos se unen de manera coordinada, hablamos del nivel del sistema de órganos. Por ejemplo, para que la digestión se complete, los alimentos no solo deben ser degradados, sino que los nutrientes formados tras la degradación deben ser procesados y absorbidos, mientras que los desechos deben ser eliminados. El sistema de órganos realiza varias funciones relacionadas a un mismo objetivo final.
Finalmente, un ser vivo multicelular, al estar compuesto de varios sistemas de órganos, puede llevar a cabo todas estas funciones y más, tal como se verá en el nivel ecológico, cuya unidad básica es el individuo. Los individuos. La suma de todos los sistemas crean un individuo completo capaz de realizar funciones biológicas. Sin embargo, varias de dichas funciones involucran que este individuo se relacione con su medio externo, lo cual nos lleva al siguiente nivel de complejidad. Los niveles ecológicos. Sea un individuo formado por una célula o por varias, la principal propiedad que emerge en este punto es la de interactuar con el medio externo para procurarse alimento y todos los demás requisitos para mantenerse vivo y reproducirse. La población se define como un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área geográfica. Al ser de la misma especie, estamos hablando de una unidad reproductiva que puede mantenerse en el ambiente por más tiempo de lo que lo hace un solo individuo, adaptándose al medio ambiente por medio de su variabilidad genética, confrontada contra las condiciones del ambiente. En tales condiciones podemos decir que la principal propiedad emergente que posee la población es la de evolucionar. Por debajo de este nivel no puede decirse que algo evolucione, pero por encima de este nivel todo puede evolucionar. Cabe anotar que esto es válido para cualquier población, ya sea unicelular o pluricelular, en la que se compita por recursos limitados y la reproducción de como resultado individuos variables. En las poblaciones con reproducción sexual, esa propiedad emergente es la selección sexual ejercida por ambos sexos. Esto genera caracteres que no son necesariamente adaptativos, pero que sirven para tener más éxito reproductivo, como la melena de los leones o la cola del pavo real. La comunidad. Poblaciones de varios tipos de seres vivos que viven en una misma área geográfica reciben el nombre de comunidad ecológica. A medida que las poblaciones evolucionan a lo largo del tiempo, hacen que la comunidad cambie. La mejor forma de representar una comunidad ecológica es mediante una red trófica que representa las relaciones depredador-presa en un lugar geográfico determinado. Sin embargo, cabe anotar que existen otras relaciones biológicas aparte de la depredación, que deben ser estudiadas en este nivel de complejidad. Estas relaciones de especie a especie son precisamente la propiedad emergente más importante de este nivel de complejidad. Las interacciones del individuo con individuos de otras especies crean otros segmentos de la selección natural en forma de depredadores, parásitos, mutualistas o presas. El ecosistema o hábitat. La comunidad está compuesta solo de seres vivos, pero cuando se la considera junto con todos los fenómenos no vivos del mismo lugar geográfico, se la denomina ecosistema. Los ecosistemas pueden ser tan pequeños como un charco o tan grandes como segmentos del océano. La principal propiedad emergente en este nivel es el concepto de nicho, que representa todas las relaciones de un ser vivo con otros seres vivos y con los factores abióticos como la luz, el agua, el refugio, entre otros. Las condiciones que plantean los factores abióticos a la supervivencia de los seres vivos variables de una población representan el factor final de la selección natural y de la deriva genética, ambos guías de la evolución biológica. El bioma. Cuando varios hábitats o ecosistemas semejantes conforman una unidad paisajística con condiciones abióticas consistentes, estamos hablando de un bioma. Los biomas se interrelacionan con otros biomas mediante fronteras graduales denominadas ecotonos. La biosfera. Actualmente representa el nivel más grande de organización biológica. La biosfera es la suma de los biomas y sus propiedades emergentes, y su propiedad emergente es la regulación de los grandes ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono o el ciclo del nitrógeno. Futuro, exoplanetas y colonias espaciales. Si se llegara a descubrir vida en otros planetas o si llegáramos a colonizar el espacio mediante la generación de colonias orbitales o mediante la terraformación de otros planetas, se abriría un nuevo nivel de complejidad y organización biológica. Aunque claro está, eso solo es ciencia ficción de momento y si no nos destruimos a nosotros mismos antes de tiempo.